Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya reencontrándonos en nuestra emisión número 724 y la cual, por supuesto, vamos a dedicar a tratar de presentar un escenario un poco más coherente de toda la confusión que se presentó este fin de semana en Venezuela en torno al supuesto atentado en contra de Nicolás Maduro. Hemos visto pues las imágenes, hemos tenido oportunidad de conversar con colegas periodistas en Venezuela, también pues analizar las evidencias con las que se cuenta, con las que prácticamente todo el mundo ha tenido oportunidad de tener contacto. Bueno, vamos a estar hablando de esto y también debatir no solamente si fue o no fue un atentado terrorista. Vamos a ir un paso más allá, vamos a hablar de los actores, vamos a hablar de la Guardia Nacional Bolivariana, del alto mando militar, vamos a estar hablando, si se quiere, analizando las implicaciones que hay en torno a este hecho, pues que recién comienza. Así que a todos ustedes les doy la bienvenida y les invito a incorporarse de dos maneras. La primera, compartiendo nuestra transmisión del día de hoy, y la segunda, por supuesto, la que más valoramos, compartiendo sus opiniones y sus comentarios en torno al tema del día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, pues dándoles la bienvenida, vamos a comenzar hablando de hechos objetivos y de elementos que tienen que ver más con la especulación. Así que comenzamos con los hechos objetivos, sobre todo para nuestra audiencia internacional, que sé que siempre nos acompaña a través de Américas Noticias. A ver, el primer punto tiene que ver con pues dónde se llevó a cabo este presunto atentado. Estamos hablando de la Avenida Bolívar en la ciudad de Caracas, una avenida emblemática para el chavismo en Venezuela. El propio Maduro decía el día sábado en la noche, se refería a la Avenida Bolívar como esa avenida en la cual se recogió incluso el último discurso de Chávez, pues antes de morir, meses antes de morir. Un evento que se llevó a cabo este día sábado, donde se celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Un evento pues que no fue multitudinario, que si queremos describirlo básicamente contó con un grupo reducido de la Guardia Nacional Bolivariana que estaba en formación. Eran 4 o 5 grandes bloques de militares allí, por supuesto, en donde además estaban digamos sus miradas puestas hacia lo que era el palco improvisado, el palco presidencial, donde se encontraba pues Maduro, Cilia Flores, algunos jefes de los poderes públicos en Venezuela y también del alto mando militar. Digamos, el presunto atentado, y sigo insistiendo con la palabra presunto porque hay muchos elementos que nos hacen dudar, si se quiere, de lo que ha ocurrido. La hora específica en la cual se sintió la primera explosión fue a las 5:41 de la tarde. Tal como les decía, pues se escucharon básicamente 2 detonaciones, y esto, insisto, tengo que explicarlo para luego entrar al campo de la especulación. Se escucharon 2 explosiones. Lo primero que se ve en el material audiovisual es a Cilia Flores saliéndose de sí, pues asustada, viendo hacia arriba. Incluso la mayoría de los oficiales en las fotografías que han recorrido todo el mundo y los videos se pueden ver con una mirada fija hacia el horizonte, pues algo obviamente estaban viendo. Ya hay algunas hipótesis sobre ese tema que también lo vamos a estar hablando en unos minutos, pero fíjense que justamente lo que les decía, quienes se veían en la toma miraban hacia el cielo, observando algo, pues definitivamente, que además no ha sido publicado por los medios estatales. Ahora, nos preguntamos, ¿qué ocurrió realmente este día sábado en Venezuela? ¿Ocurrió en efecto un intento de magnicidio con 2 drones con carga C4
que pretendían llegar hasta este palco presidencial y detonar, que fueron dados supuestamente alcanzados por los proyectiles de francotiradores venezolanos? Esa sería la primera pregunta. O en torno a esa primera pregunta, ¿se tratará entonces, como algunos también indican, de una simple, vulgar y llana explosión de una bombona de gas en un apartamento, en un edificio cercano, muy cercano al lugar donde se encontraba Maduro y pues su comitiva, su séquito? Y por supuesto, todo esto generó el mare magnum que ya ustedes conocen. Son preguntas que nos hacemos. Me encantaría que ustedes puedan compartir con sus opiniones. Ahora, seguimos contextualizando para ya pasar a saludarles a todos ustedes. El primero, hablemos de hechos objetivos. Hablando de contexto, para este fin de semana en Venezuela se llevaba a cabo, está previsto, este censo automotor, que ha sido otra gran estafa, si se quiere, del régimen de Maduro. Estaba pautado o está pautado para el 3, 4 y 5 de agosto, cierra este día domingo. Y pues por supuesto ya lo que se conoce a viva voz es que no ha tenido mayor éxito. La gente está procurando sobrevivir en Venezuela, la gente está procurando alcanzar la poca cantidad de comida o de medicina que pueda haber o hacerse con alguna cantidad de recursos para poder abastecer su hogar. Eso es un elemento. ¿Y por qué lo traigo? Porque este día lunes, las principales planas de los medios nacionales no van a estar hablando del resultado del censo automotor. Van a estar hablando, así como estamos ustedes y yo conectados en este momento, justamente del presunto atentado terrorista. Además, entendiendo que el Sistema Nacional de Medios Públicos se ha blindado de tal manera en la que ahora determina qué sale y qué no sale en Venezuela. Y quiero poner este ejemplo concreto, que hay muchas personas que no lo conocen. La Deutsche Welle, que es la televisora estatal alemana, que es uno de los medios más serios, más equilibrados, más balanceados globalmente, digamos, son medios además que son retratados tanto en países estos que se hacen llamar revolucionarios y aquellos que no. Pues bueno, la Deutsche Welle emitió este sábado un documental, y por acá tengo la anotación concreta del nombre, creo que es La huida de Venezuela, el estado fallido. Aquí está, Venezuela, la huida de un estado fallido. Bueno, Conatel determinó sacar de la cablera a la Deutsche Welle durante la transmisión de ese documental específico. Una vez que terminó, volvió la Deutsche Welle a transmitir en Venezuela. Entonces, si llegamos a ese nivel de perfección en términos de persecución del mensaje y del lenguaje que se maneja en los medios nacionales o en los medios que se transmiten en Venezuela, imagínense lo demás. Imagínense el resto de los elementos que habría que traer de cara a esta situación. Insisto, una situación que es confusa, no podemos desmentir, no podemos decir que fue una cosa o que fue otra, pero hay evidencias que queremos mostrar el día de hoy. Entonces, por este lado, tenemos este fracasado censo automotor, otra estafa más del régimen de Maduro. Otro elemento, en efecto, y es es básicamente el único registro que se tiene de alguna explosión, es la del registro del incendio, un incendio del apartamento adyacente al palco presidencial, se los comentaba. Además, la agencia de noticias AP, la agencia francesa de noticias, afirma que 3 bomberos, incluso hablan de un guardia nacional, desmintieron a Maduro, dicen que hubo una explosión de una bombona de gas en un apartamento. De hecho, como les comentaba, se tiene imágenes, ese apartamento da a un segundo piso, hay una planta baja y esa planta baja tiene una platabanda. Sobre esa platabanda, dando hacia el patio, digamos, hacia las ventanas del apartamento, se ven y hay cualquier cantidad de fotografías, y vamos a estar hablando también del papel de los medios, militares y policías allí asomados viendo, incluso fuertemente armados, la explosión. Hubo, por supuesto, parte del rumor, porque aquí lo que se ha esparcido son rumores por todas partes. El rumor decía que se había alcanzado a uno de estos 2 drones y se estrelló contra este apartamento, explotando y, por supuesto, generando el incendio en la vivienda. Yo voy a incorporar sus comentarios, no crean que los voy a dejar por fuera, solo estoy haciendo el contexto para luego entrar a los aportes de todos ustedes. Pues por supuesto, en efecto se escucharon detonaciones, el video lo demuestra, no estamos claros, insistimos, de cuál fue el origen de esas detonaciones, pero en efecto ocurrió esta situación. También otro elemento importante,
el papel de los militares en Venezuela. ¿Cómo quedaron parados? ¿Cómo quedó parada la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela a partir de este bochornoso incidente? Porque así haya sido o no un atentado terrorista, aquí hay algo que quedó demostrado: la cobardía de por lo menos los que se encontraban allí, que formaban parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Y peor aún, el mecanismo de defensa psicológico de la negación por parte de individuos como Jorge Rodríguez, que además, teniendo las imágenes allí que han sido públicas y notorias, han sido retratadas en buena parte de nuestro mundo, se ha atrevido a decir, por ejemplo, que los militares guardaron formación. ¿Qué formación guardaron? No es que son aquellos que saldrían inmediatamente a defender con su propia vida el resguardo del presidente Maduro. Esto tampoco ocurrió. Así que esto va a dar para mucha discusión. Seguramente habrá más de uno reprimido en los cuarteles al día de hoy en la Guardia Nacional. Bueno, lo que les digo, además, la Guardia Nacional de Venezuela decomisó equipos y detuvo, de hecho estaban desaparecidos, mis grandes amigos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, un sindicato al cual pertenezco aún sin estar en el país, retrataban, denunciaban que los equipos de Vivoplay y de TV Venezuela, no solamente que habían sido equipos técnicos, habían sido decomisados, sino que sus equipos reporteriles no sabían el paradero de ellos. Solo hasta el final de la noche fue que lograron la libertad, porque además hay que entender el contexto. Tarek William Saab estaba dando declaraciones para CNN, CNN le hizo la pregunta concreta, manifestó que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y prácticamente en cuestión de minutos este equipo reporteril pues finalmente fue liberado. A ver, otro elemento por acá, dentro de los hechos y las especulaciones, el régimen habla de 7 heridos, de 7 militares heridos, producto de las explosiones supuestamente, pero solo se ve a un militar herido en la cabeza, escoltado por sus compañeros, y no sabemos por qué está herido. Pudo haber estado herido por la explosión, por las esquirlas de la explosión, por una caída. Recuerde que la multitud comenzó a correr, los militares comenzaron a correr y ahí pudo haber ocurrido cualquier cosa. Entonces, bueno, esto en términos de lo objetivo. Ahora vamos a las especulaciones, pero antes de eso quiero aprovechar para saludar a todas las personas que están conectadas en este momento. Por ejemplo, Miguel Hertz nos dice: atontado estaba Maduro porque no se lo esperaba. Felicitaciones a quienes hicieron el día de ayer un día maravilloso a pesar de actos de gracia, unos corruptos para con sus guardias, que por cierto a la primera salieron volando como cucarachas asustadas, que era lo que les comentaba un poco la percepción que se puede tener al día de hoy de la Guardia Nacional Bolivariana. Esa que la vimos en el 2017 asesinando y dando tiros de gracia, porque de eso sí se tiene registro audiovisual, dando tiros de gracia, golpeando, ultrajando, a nuestra población venezolana que estaba luchando por la libertad en el país. Carlos Rusconi, quien le manda un abrazo enorme, dice: lo único que te diré respecto a lo de ayer es que es un atentado a la inteligencia de todos los venezolanos. Gracias, Carlos, bienvenido. Por ahí dice María Torres: se les notó el show, cómo me río. Qué payasos son, nos los comenta María, también bienvenida. Karina Gómez, como siempre. A ver, ¿quiénes más tenemos por acá que nos estén comentando? Fíjense que Mariela Llerena dice: aquí en el estado Miranda hubo un cohetazo para celebrar. Ilusión de tísico. Luisa Rotundo dice: la burla de hoy es así como debe llamársele. Bueno, pues muchísima gente querida conectada hoy. Por ahí nos dice José Antonio: hola, buen día. Solo explotó una bombona en un apartamento y se cargaron, lo voy a parafrasear porque estamos para medios en España, en Estados Unidos, pero se hicieron encima por el miedo que tenían esa gran guardia del pueblo, defensa, pues nos dice José Antonio. Ahora fíjense ustedes, y ya continúo con los comentarios. ¿Qué dicen los funcionarios del régimen de Maduro? Porque además esta gente ha aprendido a manejar un discurso, pero sin ningún tipo de vergüenza. A ver,
Jorge Rodríguez, por ejemplo, dice que en efecto hubo un atentado en contra del presidente Maduro. Dice que varios drones explotaron, hirieron a 7 funcionarios. Dice además, lo que les comentaba, que la formación de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se mantuvo. Por su parte, Tarek William Saab, el supuesto fiscal de la República, aquel que actúa como el abogado del régimen, dice que si el dron hubiese explotado con todos allí, con Maduro, Cilia y todo su séquito, como les comentaba, se hubiera generado una guerra civil. Incluso vemos en términos del lenguaje cómo lo maneja el propio Saab, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro. Si ese mismo discurso se hubiese dado de manera inversa, es decir, hubiese salido de voces disidentes al régimen, créanme que al día de hoy estos 4 personajes estuviesen detenidos. Estos 4 personajes. Bueno, pero no, como esta gente gobierna con todo el secuestro y el rigor de la ley en términos de cómo han decidido regir en el país, pues hacen lo que mejor les da la gana. Dice, por ejemplo, que no descarta una operación de algún factor subversivo terrorista fuera de Venezuela, porque es que recordemos, acabamos de hablar de los hechos objetivos. Del objetivo nada más tenemos unas fotografías de un apartamento incendiándose, fotografías y videos del palco presidencial, la gente viendo hacia arriba, los guardaespaldas actuando de manera muy lenta, por cierto. Nos pareció interesante ver la lentitud con la que actuaba el primer círculo de seguridad de Maduro. Aparte vimos el material en el que los militares huyen. Eso es básicamente lo que tenemos. Se ve, por ejemplo, los convoys de militares que luego salieron a tomar la avenida Lecuna y la avenida Bolívar. Eso es todo lo que se tiene. No hay fotografía de ningún dron. No hay fotografía ni nombres de los detenidos. Supuestamente, según Maduro, como suele ocurrir, irresponsablemente, salió a decir que las investigaciones ya estaban avanzadas, que ya habían detenido. Bueno, pues ya prácticamente en tiempo récord, ni la CIA logra hacer este tipo de cosas. Bueno, en cuestión de 2 horas ya se tenía absolutamente a todo el mundo ubicado. A ver, por ejemplo, aquí dice que, se refiere Tarek William Saab a que el dron fue alcanzado por el francotirador, de alguna manera dándole fuerza a la versión de aquella que en la que supuestamente el dron había caído, se había estrellado en el apartamento. Maduro, por su parte, dice: han intentado asesinarme el día de hoy. A los opositores, imagínense, esto también tiene que ver con el lenguaje que ha manejado durante tantos años. Dice que a los opositores que quieren vivir en Venezuela, él les advierte y le dice: hey, yo soy la garantía de paz para que ustedes puedan vivir aquí. Como que el derecho a vivir en tu propia tierra, donde naciste, donde te criaste, donde quieres morir, donde tienes a tus familiares, depende de si estás de buenas con el régimen de turno. Decía que de ser asesinado, inmediatamente el pueblo, los obreros, los sindicatos, etcétera, los campesinos saldrían a atacar, parafraseando, a la derecha. Y yo me pregunto, ¿será que el 87% del país es en efecto de la derecha? ¿Será que el 87% del país obedece a los designios de Trump? ¿O será más bien que dentro de toda la mentira que han pretendido tejer durante todo este tiempo, el miedo hace que incluso vayan hasta este punto? ¿Recuerdan cuando hablábamos nosotros la semana pasada sobre la diferencia entre el chantaje y la extorsión? El régimen de Maduro logró cambiar el chantaje por la extorsión, porque el chantaje se les quedó por fuera. Acusó a la ultraderecha venezolana de alianza con la colombiana. Por supuesto, de manera directa acusó a Juan Manuel Santos, imagínense, que está a 72 horas de dejar el poder. El presidente de Colombia, un individuo del cual tampoco, digamos, goza de gran popularidad internacional, ni siquiera en Colombia, pues en 72 horas entrega el poder a Iván Duque. Bueno, pues resulta que dentro de las investigaciones, un equipo tan eficiente en Venezuela de contrainteligencia
Ese mismo equipo que se supone que ya debió haber conocido quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de Danilo Anderson. Para el que no lo recuerda, hace 14 años asesinaron al fiscal Danilo Anderson. Al cierre de la edición del día de hoy no se conoce quiénes lo asesinaron. Y si se conoce, no han sido ni juzgados ni están presos. Solo rumores, hubo detenidos y listo. Entonces, resulta que esa misma fuerza de investigación supuestamente ha indicado que se trata de Juan Manuel Santos, quien, insisto, está, y lo ha dicho la Cancillería colombiana, está dedicado sus últimos días como presidente, que ya ha terminado prácticamente, a compartir con su nieta. Ya está de salida. Imagínense ustedes hablar de un Santos que, por cierto, ese que negoció con la FARC. Bueno, en fin. Entonces ha acusado a la ultraderecha venezolana, a la colombiana, ha hablado de Miami, ha hablado de Bogotá, habló de Santos, habló de detenciones e investigaciones adelantadas. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pues sí, hablando de especulación también hay que hablar de los soldados de franela. Mi querida colega Patricia Poleo leyó un comunicado, incluso ese comunicado luego fue posteado por la misma agrupación, en la cual pues se atribuyen el atentado, afirman que el objetivo era explotar 2 drones con cargas con C4, pero fueron interceptados por francotiradores del régimen. Dicen este grupo que han demostrado que ellos son vulnerables, refiriéndose por supuesto al régimen de Maduro. No quiero pecar de incrédulo, pero digamos que uno, dentro del rol del periodismo, uno tiene que procurar el contraste de las evidencias. Las evidencias hasta el momento no pueden dar fe que en efecto hubo un atentado. ¿Por qué? Porque más allá de lo que se tiene, no hay en concreto ni una sola imagen del artefacto ni ninguna información en concreto, insisto, de quiénes son los que están detrás, más allá de las especulaciones. Ahora, bueno, pues también hay que hablar de los países que mostraban su apoyo internacional. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. No quiero que se nos vaya el tiempo el día de hoy. Vamos a hacer esta pequeña pausa como de costumbre para nuestros medios, para nuestras emisoras. Y pues ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia. No se vayan, que vamos a estar hablando de quiénes, de qué países mostraron su apoyo internacional. Vamos a leer todos sus comentarios en la medida de las posibilidades. Vamos a hablar de qué dijeron los presidentes que apoyaron a Maduro y por supuesto otros elementos importantes, entre ellos qué dicen las principales fuentes en Venezuela sobre lo ocurrido este sábado en Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 724.